Muy bien. Pues muy buenos días, qué bueno que estamos listos ya para la grabación de la clase de esta mañana. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Es una clase muy bonita. Acuérdense que hemos llevado una secuencia muy buena, más o menos, de todo lo que representa el tema de la unidad. Y los últimos han sido muy interesantes, ¿no? El estudio número 3 fue para que seamos uno, ¿verdad? Donde vimos toda la oración de nuestro Señor Jesús ahí en Juan capítulo 17. Luego vimos también la clave de la unidad la semana pasada, que precisamente como somos hijos de Dios, ahora pertenecemos a la familia de Dios y debemos guardar la unidad. Y este guardar de la unidad se va a dar cuando nosotros edificamos la iglesia. Entonces, por eso, la clase de hoy, como ustedes pueden ver ahí, se les va a hacer grande, ¿verdad? La clase de hoy es la experiencia de la unidad en la iglesia primitiva. ¿Cómo experimentaron este asunto de la unidad, esa primera iglesia que fue creada por el Señor, esa primera congregación que vemos que surge en que surge, ¿verdad? Ahí en el Nuevo Testamento y que es muy importante para nosotros para que podamos aprenderla en esta mañana. Así que les invito a que entremos a la experiencia de la unidad en la iglesia primitiva. Ahí quité la palabra experiencia, pero en realidad es la palabra más importante para la clase del día de hoy. ¿Sí? La palabra experiencia es una palabra muy importante dentro de la clase del día de hoy. Vamos a empezar con el texto clave para nosotros en esta mañana, que es Hechos, capítulo 2, versículo 42. Hechos 2, 42. Y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿sí? En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todo el versículo 42 de este capítulo 2 nos habla de la experiencia de la unidad en la iglesia primitiva. Y esto es algo que nosotros debemos de tomar muy en cuenta, sobre todo en el sentido, fíjate bien, de lo que significa la palabra perseverar. Porque muchas veces a causa de las situaciones de la vida que nosotros estamos viviendo, ahí es donde aflojamos, ¿verdad? Dejamos de perseverar. Y este es el punto importante para nosotros en esta mañana, porque dice que esta iglesia primitiva, en esa experiencia de unidad, perseveraban. Y vean las cosas en las que perseveraba la iglesia. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, obviamente, todas las enseñanzas de Jesús y que habían quedado establecidas en cada uno de sus apóstoles y que ellos pues enseñaban a la iglesia guiados por el Espíritu Santo. Perseveraban también en la comunión unos con otros, ¿verdad? El estar unidos, formando grupos, ¿verdad? De reunión, cada uno de ellos. Sabemos que no nada más se reunían en el templo. En esos mismos pasajes del capítulo 2 vemos que se reunían en el templo y en las casas. Por eso también perseveraban en el partimiento del pan. ¿Sí? O sea, tenían comunión a través de la comida. Algunos dicen que se trataba de la cena del Señor, pero no. No, en realidad el contexto nos habla de la comunión que ellos tenían los unos con los otros. Así que cuando habla del partimiento del pan, en realidad se refiere a que comían juntos, como dice otro pasaje también ahí mismo, con alegría y sencillez de corazón. Así que el contexto del pasaje no nos está mencionando la cena del Señor para nada. Nos está mencionando que ellos se juntaban para compartir los alimentos. Y también dice ahí que perseveraban en las oraciones. Aquí tenemos entonces cómo se notaba, experimentaban ellos verdaderamente la unidad dentro de la iglesia primitiva. Por eso este es nuestro texto base del día de hoy. Y hay otro pasaje muy bonito que vamos a ver también de inicio para el punto número 1. El punto número 1 de hoy nos dice que debemos perseverar unidos. El punto número 1 nos dice que debemos perseverar unidos. Juan 14:26 dice, mas el Consolador,
y cuando habla del Consolador se está refiriendo al, dice ahí, Espíritu Santo o Espíritu de Santidad, bien, a quien el Padre enviará en mi nombre. Recuerden que son palabras del Señor Jesús. Entonces el Señor Jesús, a este momento históricamente hablando, Él está presente con sus discípulos y Él les está diciendo que el Espíritu de Santidad, llamado el Consolador, va a ser enviado por el Padre, así como el Padre envió a Jesús, nacido de una mujer y nacido de una virgen, ¿se acuerdan? Ahora también cuando el Señor Jesús se vaya, enviará el Padre al Espíritu Santo. ¿Y para qué lo va a enviar? ¿Cuál es la razón del envío del Espíritu de Santidad en nuestras vidas? ¿Para qué es que lo envía? Bueno, dice que Él nos enseñará todas las cosas y Él nos recordará todo lo que el Señor Jesús nos haya enseñado, todo lo que el Señor Jesús nos haya dicho. Así que cuando vemos que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la iglesia primitiva, no era otra cosa que las enseñanzas de nuestro Señor Jesús que habían sido dadas a los discípulos, a los apóstoles, y que ellos simplemente las transmitían. Y es exactamente lo mismo que nosotros estamos haciendo. ¿Sí? Las enseñanzas mías no son mías. Las enseñanzas son las enseñanzas de Jesús, y las enseñanzas de los apóstoles que siguieron, ¿verdad? A través de la historia, que han quedado guardadas en las Escrituras y que ahora tenemos el gozo de poderlas compartir entre nosotros. Así que fíjate qué interesante esto, ¿no? Vamos a seguir viendo este primer punto que se llama hay que perseverar unidos. Y vean lo que dice Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, otra vez se refiere a ese Consolador, se refiere al Espíritu de Santidad. ¿Qué dice Jesús? Él los guiará a toda la verdad. Otra vez, en el versículo anterior nos dice, Él les enseñará todas las cosas, Él les recordará todo lo que yo les he dicho, pero aparte, Él nos guiará a toda la verdad. Ahora, fíjense bien, aquí hay un aspecto muy importante de las Escrituras, porque dice que el Espíritu Santo, Él, no hablará por su propia cuenta. Esto es importante. Hay un solo Espíritu, y ese Espíritu está en armonía con las enseñanzas de Jesús el Hijo y con las enseñanzas de Dios el Padre. ¿Sí? Por eso dice que no hablará por su propia cuenta. Dice que hablará todo lo que oyere. ¿De quién? Obviamente, del Padre y del Hijo. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. También la bendición de tener este espíritu de santidad nos permite entender los tiempos, porque dice, los hará saber las cosas que habrán de venir. Por eso es muy importante que nosotros pidamos constante sabiduría al Espíritu Santo, ¿sí? Al Consolador. Él ha sido enviado para enseñarnos, Él ha sido enviado para recordarnos, Él ha sido enviado para guiarnos a través de la verdad. Entonces, como estudiosos de las Escrituras y como poseedores del Espíritu Santo, porque Él vive ahora y se mueve en cada uno de nosotros, tenemos esa bendición de confirmar que el Consolador está guiándonos, ¿verdad? No por su propia cuenta, sino lo que oyere, lo que el Padre y el Hijo en su voluntad preciosa han destinado como mensaje para nosotros. Y por eso Hechos 1:8 también nos dice, pero recibiréis poder, aparte de todo esto, cuando se da el Pentecostés, ¿se acuerdan que ya estudiamos esa fiesta? Cuando recibiréis poder, ¿cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, esto ya se dio cuando fuimos bautizados en el Espíritu Santo, allá en el Pentecostés, y luego también nos dice que para esto seremos testigos en Jerusalén, seremos testigos en toda Judea, seremos testigos en Samaria. Hagan de cuenta que se va abriendo, ¿verdad? Y hasta lo último de la tierra. Comienza en Jerusalén, se abre al área de Judea, luego Samaria, que está cerca, pero luego nos lleva lejos hasta lo último de la tierra. Y esto solamente se puede lograr cuando nosotros perseveramos unidos
Por Hechos 1:14 dice, por eso Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban. Este es el punto número 1, hay que perseverar, unidos, unánimes. Ahí está la unidad. Otra vez, como el versículo que dijimos que es el texto lema de esta mañana para nosotros. Ahora vean lo que hacían. Otra vez perseveraban unánimes en oración y ruego, es decir, ese tipo de oración especial, ¿verdad? Algo interesante, con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Sí? Aquí está. Obviamente los hermanos de Jesús, que ahí estaba Santiago, que es Jacobo, ¿verdad? Y otros más que hay por ahí. ¿Ven? Entonces, en este primer punto que estamos viendo el día de hoy, y hoy vamos a ver 6 puntos, así que vámonos rapidito. Este punto es importante, hay que perseverar, pero hay que hacerlo unidos. Por eso también es importante, mis hermanos, ¿verdad? Que animemos a los que no están conectados. ¿Sí? Ok, me da gusto ver a los que están perseverando cada vez que nos reunimos a leer la Biblia, a estudiar el discipulado, a tener este estudio bíblico dominical, cuando veo que en el Facebook se conectan, ¿verdad? Me da gusto. Significa que estás perseverando. Dios te bendiga por eso. Pero aquí dice que todos estos perseveraban unánimes. Eso significa que tenemos que animar, empujar, buscar que los demás lo hagan con nosotros, que no nomás estemos solitos, así como en el monte, perseverando cada quien por su cuenta. No, sino que perseveremos todos, unánimes. Esa palabrita unidos y la palabra unánimes nos da la idea de lo que estamos hablando en este momento. Pero la fuerza está en el perseverar. Tú estás perseverando, te felicito. Dios te va a bendecir, Dios va a traer mucha bendición sobre ti, pero hay que hacer que los demás perseveren también, porque esto es todos y esto es unidos. Punto número 2, tenemos que ir de la confusión a la unión. Y me llama la atención que esté este versículo aquí, este punto aquí en la clase de esta mañana, porque precisamente en estos tiempos que estamos viviendo de confusión, necesitamos más que nunca estar unidos. También hubo confusión en la iglesia primitiva y hubo necesidad de que la unidad saliera a flote dentro de la perseverancia. Fíjate bien, ahí en Hechos capítulo 2, versículo 1, nos dice que cuando llegó el día de Pentecostés, que es lo que estábamos hablando, aquí ya vamos a ver reflejada la promesa de todo lo que leímos que el Señor Jesús dijo que iba a acontecer con el Espíritu Santo. Pero cuando llegó el día de Pentecostés, dice, estaban todos unánimes juntos. Otra vez, unidad, perseverar, unánimes en oración, todos, ¿verdad? Estos perseveraban, estaban todos unánimes juntos. ¿Qué razón tendría el Espíritu Santo para repetirnos estas palabras una y otra vez en este estudio? ¿Qué razón tendría el Espíritu Santo? Pues pregúntaselo y que te conteste, porque la realidad es que tenemos que hacer énfasis en esto. Hechos 2, si seguimos leyendo, ahora el 2 y el 3 dice, a recordar ese momento tan maravilloso. Y de repente vino del cielo un estruendo, imagínate un gran golpe, un gran, ¿cómo podemos decir? Como relámpago, ¿no? Como de un viento recio que soplaba como en un huracán, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y eso es interesante porque fue lleno, o sea, el lugar estaba lleno, donde ellos estaban sentados. Dice, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego. Acuérdense que la manifestación, lo estudiamos cuando estudiamos sobre Juan el Bautista, allí en Mateo, dice, Él los bautizará en fuego. ¿Se acuerdan? Cuando venía Jesús dijo, yo los bautizo en agua, mas Él ciertamente dentro de poco os bautizará en fuego. Pues dice aquí que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego y que se asentaron esas lenguas como de fuego sobre cada uno de ellos. Estamos recordando ese momento maravilloso de todo lo que acá platicó Jesús del Espíritu Santo. Ahora, Éxodo 19, versículo 16-18, vamos a ver una manifestación parecida. Vamos a recordar algo que leímos allá en Éxodo 19.
Y quiero que noten ustedes la similitud que tiene esta situación que aconteció en ese día con la similitud que tiene lo que estamos leyendo ahorita en la iglesia primitiva. Dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos. Acá dice, vino un estruendo del cielo como un viento recio que soplaba. Y espesa nube sobre el monte. Y sonido de bocina muy fuerte. O sea, fue una manifestación de estruendo durísima, ¿no? Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. También acá dice que todos estaban en la casa sentados. Versículo 18. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y acá vemos, se las aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. Estamos viendo una manifestación poderosa del Espíritu de Dios, del Espíritu de Yahweh, manifestándose acá en el monte Sinaí y también acá a través de la persona del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, versículos 2 y 3. Y ahora Apocalipsis 14, 12, ¿qué nos recuerda? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Y por qué pusimos este versículo? Porque este versículo nos habla de la unidad que existe entre el Padre, entre el Hijo y el Espíritu Santo. Y que cada uno de ellos, ¿verdad?, tiene su labor que realizar en las Escrituras. Pero que esa labor, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se manifiesta como el poder de Dios. ¿Sí? Entonces, tanto nosotros que guardamos la fe de Jesús, y tanto aquellos, y también nosotros que guardamos los mandamientos siendo obedientes a ellos, bueno, se manifiesta el poder del Espíritu Santo. Y esto también nos habla de la segunda venida, que será una manifestación donde el fuego, fíjate qué interesante, porque hace poquito leímos, a ver, vamos a salir tantito de aquí, hace poquito leímos sobre el diluvio, ¿se acuerdan? Y lo estudiamos, ¿verdad? Todavía nos falta estudiar algo ahí más del diluvio. Bueno, y vemos que el Señor utilizó una manifestación a nivel cósmico, a nivel mundial, que se llamó el diluvio de aguas, porque utilizó aguas para inundar, para terminar con toda la raza humana. Y cuando venga el final de los tiempos, podemos citar o decir o atrevernos a decir que ahora el Señor ha cambiado el agua, porque dijo, acuérdense del arco iris, ¿verdad? Jamás volveré a destruir, dice el Señor, hizo pacto con Noé y con la humanidad, diciendo, no volveré a destruir con agua a la humanidad, ¿se acuerdan? ¿Pero qué crees? Ahora va a utilizar fuego. Ah, caray, si a mí me dieran escoger, preferiría las aguas. Pero ahora va a escoger fuego. Vean lo que dice este versículo de 2 de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá. Esa ya es y está subrayado. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Esto es para los que no saben que el Señor vendrá. Porque para nosotros no va a venir como ladrón en la noche, ¿eh? No. Nosotros sí estamos apercibidos y nosotros sabemos que el Señor viene y nos estamos preparando para esa segunda venida. ¿Y qué va a pasar? Chequen lo que sigue. Ese día en el cual los cielos pasarán con grandes truenos. O sea, vamos a volver a ver truenos y relámpagos y una espesa nube y bocina fuerte y todo como lo vio Moisés y todo el pueblo allá en el Sinaí. Vamos a ver otra vez como un estruendo de un viento recio que soplaba y va a ser una situación igual a la que sucedió en el Pentecostés. Y vean lo que sucederá. Y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Eso también es una manera de enseñarnos a nosotros, porque sabemos que para purificar algo se necesita el fuego. Por ejemplo, el oro cuando es pasado por el alabastro para ser purificado,
tiene que estar a muy, muy altas temperaturas para que todas las impurezas sean quitadas. Entonces el fuego tiene que ser un fuego así fuertísimo. Así vemos que todo el monte Sinaí humeaba porque Yahweh había descendido sobre el monte en fuego. Entonces imagínate cómo será esta situación, ¿eh? Seguimos leyendo y nos regresamos ahora a Hechos 2, versículos 5 y 6, para que veamos todo lo que sucedió en esa época. Rápido. Moraban entonces en Jerusalén, fíjate, había judíos, obviamente. Había varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Sí? Entonces nos habla que no había gente nada más nativa de Jerusalén, sino había de todos lados. Bueno, y hecho este estruendo, o sea, después de este estruendo que leímos ahí en el 2 y el 3, pues obvio, si fue un gran estruendo, todos se dieron cuenta, es como cuando Jesús venga, todo ojo le verá. Dice ahí que toda la gente se juntó, la multitud, y todos decían, ¿qué onda? ¿Qué pasó? No, así no dice, ¿verdad? Dice, y estaban confusos. ¿Por qué? No tanto por el estruendo, obviamente que el estruendo les llamó su atención, pero vean, cada uno les oía hablar en su propio idioma, cada uno les oía hablar en su propia lengua. Había gente de todos lados del planeta y todos escuchaban a la iglesia, o a los que estaban en el aposento alto reunidos, les escuchaban que hablaban en su propio idioma. ¿Qué te parece? Qué interesante. Seguimos leyendo. Ahora, obviamente nos habla de que estaban confusos, ¿sí? Génesis 11, versículos 6 y 7. ¿Qué pasó acá en Génesis 11? Algo parecido. ¿Te acuerdas que lo que sucedió con las lenguas allá en la Torre de Babel? También lo leímos una vez, acuérdate. Ya lo vamos a estudiar, por cierto, en Génesis, ¿verdad? Este jueves no fue posible por causa de trabajo, pero lo vamos a hacer, si Dios permite, de este jueves en adelante. Vean lo que dice, y dijo Yahweh, dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Qué interesante. El pueblo es uno, hablando de unidad, y todos tienen un mismo lenguaje. Eso nos habla a nosotros, de acuerdo a lo que hemos estado leyendo de la unidad. Sin embargo, aquí la unidad era para algo equivocado. Ellos querían llegar a ser como Dios. ¿Se acuerdan la historia de la Torre de Babel? Ya han comenzado la obra, dice la Biblia, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Entonces dice, ahora pues, descendamos, dice Dios, y confundamos allí su lengua. Oh, esto me da lugar, y este versículo lo pusimos claramente aquí, para entender. Dice ahí, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Si no hay unidad, y esto es lo interesante de este pasaje de la Torre de Babel, que nos va a llevar a entender el punto número 2 que ahora nosotros como iglesia necesitamos conocer. Fíjate, dice aquí que el pueblo es uno, estaban unidos, que tenían un solo lenguaje, o sea, había comunicación, había unanimidad, estaban juntos, como estaban acá la iglesia en el aposento alto. Y entonces Dios dice, descendamos y confundamos su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Acá había muchas lenguas y la gente estaba atónita y la gente estaba confusa porque oían hablar el mensaje de Dios en su propia lengua. Y acá en el Génesis, Dios confunde la lengua de ellos para que no lleguen a construir esa torre en Babel. Hechos 2:11. Vean todos los que había ahí. Había cretenses, o sea, de Creta, o sea, eran griegos. Había árabes, yo creo de todas las áreas de ahí cercanas, ¿verdad? Irak, Irán, todos los lugares cercanos. Y dice, les oímos hablar en nuestras lenguas. Ahora, lenguas aquí son idiomas, ¿eh? No crean que son shabadaba, dubidubi, bla, 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 no. Son las lenguas, son los idiomas que Dios utilizó para que todos escucharan el mensaje, ¿sí? ¿Y qué hablaban esos idiomas? ¿Qué hablaban esas lenguas de estos cretenses y árabes? Las maravillas de Dios. Es decir, lo que ellos estaban oyendo eran las maravillas de Dios.
A lo mejor un salmo. No sé qué salmo te gusta de las maravillas de Dios, ¿no? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Yahweh, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, todo eso, ¿no? Imagínate que a lo mejor un salmo recitado y ellos lo oían en su propio idioma. Bueno, lo contrario a la unión o a la unidad es la confusión. Y este versículo que usamos de Génesis 11 nos permite entender que cuando Dios confundió la lengua ahí, entonces eso fue lo que ocurrió, confusión. Nosotros tenemos que ir de la confusión a la unión. Hay que perseverar unidos y hay que buscar la unidad. Y para eso necesitamos hablar, necesitamos platicar. Por eso cuando hablamos de unidad, les digo, a mí me da gusto verlos aquí a todos ustedes que me están viendo y yo los estoy viendo en la camarita, pero la pregunta es, ¿dónde están los demás? ¿Dónde están? ¿Sí? Porque tenemos que estar unidos y a veces hay confusión cuando no hay esa unidad, cuando no hay ese mismo hablar, ¿verdad? Por ejemplo, si yo no escribo algo en el curso o en el WhatsApp, por ejemplo, pero nada más se lo digo a los que vinieron ahorita, pues entonces eso va a crear confusión, porque nada más quienes van a estar enterados, pues ustedes, ¿no es cierto? Y si no lo escribo en el grupo, pues nadie sabe, nadie supo. Y entonces cuando alguien se entere de que, ay, como que hay una clase o que hay esto y que el otro, a ver qué pasó. No, necesitamos estar todos enterados. Y fíjate, aún así estando enterados todos, si ustedes se dieron cuenta, todos los domingos les mando el enlace y les mando la información y todo. Eso significa que están todos enterados, ¿no es cierto? Y sin embargo, aún así, no estamos todos presentes. Por eso la unidad es un tema que Dios me guió a que viéramos en todo este trimestre para poderlo hacer, ¿verdad? Y Dios permita que cuando regresemos se empiece a dar otra vez esto en cada uno de nosotros. Muy bien, continuamos. Punto número 3. Vamos a regresar a la perseverancia. ¿Sí? Terminemos de oír todo esto. Después nos cuenta la historia de Hechos capítulo 2, que después de que todos les oyeron hablar en su propia lengua, se levantó Pedro y empezó a predicar. Bueno, después de que Pedro predicó, ¿y qué utilizó Pedro para predicar? Utilizó la palabra de Dios de memoria. Él citó a varios profetas, a un salmo, y a través de esa palabra habló del Señor Jesucristo. ¿Y qué pasó con la gente? Vean lo que pasó. Hechos 2, 37, 38. Al oír esto, el mensaje de Pedro, se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Si haces esto, dice, recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Y por qué metemos este versículo en particular, estos dos versículos ahorita durante el tema, perdón? Bueno, porque efectivamente, precisamente, la única manera en que nosotros tenemos de recibir el regalo, el don del Espíritu Santo, y que ya lo hemos recibido, es a través de arrepentirnos y de ser bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, el mismo mensaje de Juan el Bautista, arrepentíos y convertíos, el mismo mensaje del Señor Jesús cuando empezó su ministerio, después de la tentación, arrepentíos y convertíos, el mismo mensaje que ahora están predicando los discípulos, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, es el mismo mensaje que tú y yo predicamos y seguiremos predicando hasta que el Señor nos dé licencia o hasta que Él venga. ¿Sí? Hechos 2:41 entonces nos dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, es lo que ha pasado con cada uno de nosotros, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, gracias a la predicación del apóstol. Y mientras, fíjense qué fue lo que pasó después de esto, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
pero perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que es lo que nos dice la Gran Comisión a nosotros, acuérdense, nos hacemos llamar la Iglesia Bíblica la Gran Comisión. ¿Y cuál es la Gran Comisión? Si no sabías, está ahí en Mateo 28, del 19 al 20. ¿Y cuál es esa comisión que Dios nos dio? Por tanto, mientras van, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, y está subrayado, que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cuáles son todas esas cosas? Es la doctrina de los apóstoles, es la doctrina de Jesús, es lo que está escrito en las Escrituras. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Segunda de Juan 1:9 nos dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Wow. A ver, vamos a detenernos aquí tantito. Quiero que analicemos este versículo bien. Muchos de nosotros podemos extraviarnos de la palabra del Señor o podemos extraviarnos en el camino de santidad que hemos iniciado en Cristo Jesús. Y aquí dice, cualquiera que se extravía y no persevera, cuando estamos poniendo atención a que el punto número 3 dice que hay que perseverar en la doctrina, si no perseveramos en la doctrina de Cristo, ¿qué dice Juan? No tenemos a Dios. Sin embargo, ¿qué dice el pasaje? El que persevera en la doctrina del Mesías o de Cristo o de Jesús, ese que persevera, sí tiene al Padre y sí tiene al Hijo. ¿Sabes una cosa? Tenemos punto número 3, que perseverar en la doctrina. Así que yo estoy muy contento de que tengamos lectura bíblica todos los días, que por cierto, ayer me abandonaron, Nada más, bueno, tuvimos la bendición en el discipulado de estar solamente Panchis y yo, pero ayer me abandonaron. A lo mejor para que hoy quedara bien fuerte este pasaje en nuestros corazones, ¿no? Debemos perseverar en la doctrina. O sea, yo estoy bien contento, fíjense, estamos leyendo la Biblia todos los días, estamos estudiando el Nuevo Testamento los martes, estamos estudiando el Antiguo Testamento los jueves, estamos orando y perseverando en la oración también, unánimes, están teniendo las mujeres ese tiempo para puras mujeres los lunes, ¿verdad? Tenemos la predicación los domingos por la mañana, tenemos esta clase de escuela dominical sobre la unidad donde vemos, bueno, no sé si ya se dieron cuenta, pero ahorita ya llevamos más de 20 versículos bíblicos y vamos apenas a la mitad de la clase. Entonces estamos perseverando en la doctrina. ¿Qué les parece esto? A ver, vamos a terminar aquí el punto número 3 para dar chance de que comenten de todo lo que hemos visto ahorita, ¿no? Esta fue la experiencia de la iglesia primitiva y debe ser la experiencia de nosotros también. ¿Qué opinan? Doy chance de que hable. Ya sé que calladitos se ven más bonitos, pero anímese. ¿No se anima todavía? A ver, Chayito ya lo prendió, ella, eso significa que ya se animó. Pues bueno, está muy, muy entendible, ¿verdad? Que debemos de estar, como dice, en comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones y en la unidad dentro de la iglesia. Porque pues yo pienso, así podemos saber qué necesidad hay en cada uno de nosotros. Sí. Y orar unos por otros. Y como dice él, el que no hace esto no tiene al Hijo de Dios, ¿verdad? Necesitamos pues estar con él, ¿verdad? Y perseverar, como dice la perseverancia, perseverar juntos, seguir, no evitarnos, no flaquear, porque flaqueamos y perdemos la continuidad de todo lo que se nos está enseñando, ¿verdad? Exactamente.
¿sí? Ahora, podemos dejar de perseverar. Por eso dice segunda de Juan 1:9, cualquiera que se extravía, o sea, si nos alejamos, si nos extraviamos, si nos desviamos y no perseveramos en la doctrina, no tenemos a Dios, dice esta máxima bíblica que es fuerte. Porque también dice entonces, el que persevera en la doctrina, ese sí tiene al Padre, ese sí tiene al Hijo. Entonces debemos de tener mucho cuidado en no desviarnos de la doctrina, de la enseñanza del Señor, ¿no? Y la perseverancia, que es lo que tú decías, pues es una actitud, es un constante empujarnos, es un constante movimiento. El que persevera, está luchando, está moviéndose, está llegando a la meta, está queriendo hacerlo, ¿sí? Entonces, tampoco esperar nada más a que los demás se conecten porque yo sí me conecto, por ejemplo, ¿no? O a que los demás lean porque yo sí leo, ¿no? Sino entonces, danos a la tarea, ¿sí? En este tiempo, una de las cosas que hemos platicado como pastores es que están cambiando los roles precisamente pastorales. Y no cambian en la Biblia, eso es lo interesante, ¿verdad? Nosotros seguimos haciendo nuestra labor como el Señor nos muestra en las Escrituras. Pero sí, son tiempos en donde ya no es el pastor el que hace todas las cosas. Y nunca ha sido así en realidad. Lo que pasa es que hay iglesias muy cómodas, ¿verdad? Vamos a usar esa palabra que no creo que nos ofenda a ninguno de nosotros. Quizá algunos de nosotros hemos estado en ese tipo de iglesias cómodas, en donde dejamos que el pastor haga todas las cosas, ¿no? O los líderes. Y nosotros solamente nos sumamos a la actividad de vez en cuando. Cuando urge que en estos tiempos donde se ha dado esta separación, donde el Señor nos ha metido en nuestros hogares, ¿verdad? Regresemos a buscar a los hermanos, a animarles, y que no sea solamente una labor pastoral, sino que podamos hacerlo entre todos, ¿verdad? Ahora, no podemos decir que no tenemos los medios porque los tenemos, ¿no? Y hasta contamos con buenos teléfonos inteligentes como para hablarle por teléfono a alguien, mandarle un videíto, y hasta vernos, ¿no? Por la pantalla y animarnos a estar aquí en la reunión. Y eso también es una manera de perseverar ahora en estos tiempos, ¿sí? Y tenemos que hacerlo de esa manera. Muy bien, vámonos rápido porque les dije que son 6 puntos y vamos en el tercero. Entonces ya vimos que en la experiencia de la unidad en la iglesia primitiva hay que perseverar unidos, hay que ir de la confusión a la unión, hay que perseverar en la doctrina. Y de lo que estoy hablando ahorita tiene que ver con el siguiente punto. Si lo quieres anotar, aunque ahorita va a aparecer más adelante, el siguiente punto nos habla de que tenemos que cultivar, ¿sí? La comunión fraternal. Y eso de cultivar tiene que ver con lo que veíamos hace rato en la predicación. Cualquiera diría, ay, ¿por qué Sama se quedó a defender el plantío de lentejas y todos los filisteos salieron corriendo? Pues es que las lentejas ya estaban listas para ser procesadas, ya estaban listas para ser levantadas y que la gente se las comiera. Y estos canijos de los filisteos, qué padre, ¿no? Ellos no araron, ellos no la cuidaron, ellos no regaron las plantitas, ellos no se esforzaron y nada más iban a venir a quitarle todo al pueblo. Y Sama dijo, no, ¿verdad? ¿Y por qué pongo este ejemplo? Porque el punto que sigue dice, hay que cultivar la comunión fraternal. Y para cultivar la comunión fraternal, tenemos que dedicar tiempo. Tiempo para visitarte, tiempo para hablarte por teléfono, tiempo para preguntar cómo estás, tiempo para por qué no te has conectado. O sea, necesitamos involucrarnos, cultivar. Es cultivar entre nosotros esta amistad, es cultivar entre nosotros este compañerismo como hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, y eso debe de partir de cada uno de nosotros. No salir huyendo, como los israelitas en la historia que vimos en la mañana, ¿verdad? Muy bien, entonces el punto que sigue es hay que cultivar la comunión fraternal. Y para esto, les pongo el mismo versículo de Hechos 2:42 en la Nueva Traducción Viviente, que me permití borrarle una parte que viene entre paréntesis en la Nueva Traducción Viviente. Y ya lo dije hace ratito, ahorita lo vuelvo a decir. Fíjense, Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Ahí está. Luego, ¿cómo dice la Nueva Traducción Viviente? Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles,
O sea, acá la palabra perseverar habla de dedicación, ¿ya se fijaron? Todos los creyentes se dedicaban, órale, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas y a la oración. En las comidas. En la traducción viviente dice entre paréntesis, y también a la cena del Señor, pero eso no viene en el original bíblico, por eso les digo que no está ahí, ¿verdad? Y bien la nueva traducción viviente lo ponen entre paréntesis. Aquí lo quité porque en realidad se refiere a la comunión fraternal y lo estamos leyendo en todos los contextos del pasaje, ¿eh? Y vean cómo dice la Reina Valera contemporánea, las cuales personas que estaban ahí se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles. Acá dice perseveraban en la doctrina, luego dice se dedicaban a las enseñanzas, acá dice se mantenían fieles a las enseñanzas, pero los tres dice en la comunión unos con otros, en la comunión fraternal, y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Ya se fijaron cómo dice esta versión? Entonces, el punto número 3 que dice que tenemos que cultivar la comunión fraternal, nos habla de eso, ¿sí? Nos habla de eso, de los unos a los otros, del mutuo compañerismo. Y eso no se ha dado en más de un año a causa de esta pandemia y no tenemos que esperarnos para regresar a las reuniones. Lo podemos hacer ya ahorita. Lo podemos hacer animando, invitando a que participen, ¿sí? Por ejemplo, ¿quién le ha preguntado a Isaac cómo sigue su tío? A ver, ¿alguien de los que está aquí le ha preguntado a Isaac cómo sigue su tío? No. Pues háblele y pregúntele, hombre. Yo sí sé. ¿Sabe por qué? Pues le mandé un WhatsApp. Ni siquiera hablé con él. Le dije, hola hermano, ¿cómo estás? Seguimos orando con tu tío. ¿Cómo sigue? Y ya me dijo, ya va de salida. Gracias a Dios. Excelente. Le puse un versículo bíblico. Gracias al Señor y ya, ¿no? Así de sencillo. Pregúntale o háblale. ¿Verdad? Y eso por mencionar a uno. Pero, por ejemplo, Miriam, ¿cuántas veces nos ha pedido que oremos por su familia? ¿Cómo sigue Beida? ¿Cómo sigue el niño? Digo, la niña. O sea, hay que cultivar, dice aquí, la comunión fraternal. O sea, es poner tu granito de arena, es poner la semillita. Ya la pusiste, bueno, échale agüita, ¿verdad? Sácala al sol. Es lo mismo, tenemos que hacerlo nosotros. Y obviamente esperar que alguien lo haga con nosotros, ¿sí? Pero si tú estás ahorita aquí y no están los que deberían estar, pues extrañémoslos por lo menos y digamos, bueno, te voy a preguntar, oye, no te conectaste, estuvo bien padre la clase, mira, hablamos de esto, del otro. Ahí está, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, ahorita, no se trata de regañar a la gente, pues, sino de animar a la gente, ¿verdad? Acuérdate que la palabra exhortar más bien significa animar. Muy bien, seguimos leyendo. Entonces ahí les dejé las otras dos versiones, como lo expliqué. El punto que sigue ya está apareciendo ahí y dice, hay que compartir y orar juntos. Ese punto también me gusta porque vemos que la comunión se daba en el partimiento del pan y en las oraciones. Yo creo que ahorita es lo mismo. Por ejemplo, a mí me ha tocado, por ejemplo, con Emily, ¿no? De repente le hablamos mi esposa y yo y oramos con ella en el teléfono, sobre todo cuando andaba en lo del hospital, ¿verdad, Gaby? Entonces, tan fácil que es, abrir el teléfono y orar. Órale. También el otro día tenemos oportunidad de llevar una despensa, de llevar un pastel, o sea, compartir el partimiento del pan, ¿no? Vente a tomar un café y órale. ¿Qué llevo? Pues tráete unas conchas, yo pongo el café y la cremita, ¿no? Y compartimos un ratito. Ok, mientras después nos ponemos el tapabocas y seguimos con los cuidados y todo, ¿verdad? Aunque ya nos hayamos vacunado algunos, seguimos cuidándonos mucho. Pero hay que compartir en el partimiento del pan y en las oraciones. Por eso yo hablaba de que esta comunión es algo que se tiene que notar. Y tenemos que hacerlo, hermanos, de verdad. Tenemos que hacerlo. Va. Este es el número 1, 2, 3, 4, 5, punto número 5. Hechos 2:47, otra vez, vean cómo el Espíritu Santo nos está repite y repite y repite lo mismo que hacía la iglesia primitiva, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia
los que habían de ser salvos. Eso es importante. Por ejemplo, ahorita Eddie no se ha conectado. ¿Quién sabe algo de Eddie? ¿Qué pasó? Échele un telefonazo, ¿verdad? La última vez que nosotros fuimos a verla, llegamos hasta su casa, le arreglé su teléfono para que se pudiera conectar. A lo mejor no tiene ahorita teléfono y por eso no se ha podido conectar a las reuniones, pero pues no sabemos, ¿sí? Y eso solamente lo vamos a lograr si buscamos a las personas. Muy bien. Juan 17:23 nos dice, y es un recordatorio para nosotros de la clase antepasada, yo en ellos, tú en mí, dice Jesús, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los he amado a ellos como también a mí me has amado. Así que de la misma manera que Dios dio a su Hijo, que su Hijo dio su vida y que dejó a sus apóstoles para enseñarnos también, y el Espíritu Santo, nosotros tenemos que preocuparnos por los demás. Nosotros tenemos que buscar compartir y orar juntos nuestras vidas con los demás hermanos de nuestra congregación. Hechos 2:44 nos sigue hablando de todo esto maravilloso. Vean qué experiencia la de la unidad en la iglesia primitiva. Todos los que habían creído estaban juntos. Todos tenían en común todas las cosas. Todos vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos, según la necesidad de cada uno. O sea, simple y sencillamente se veían iguales los unos a los otros, ¿verdad? Por eso dice que tenían en común todas las cosas. Y habla nada más de los creyentes. Así que es muy bonito todo esto, ¿no? Seguimos leyendo. Ahora nos pasamos a Hechos 4, 36, 37, ¿sí? Porque en este tiempo, fíjate bien, en que dice la Escritura, y lo acabamos de leer, que ponían sus propiedades, ponían sus bienes, lo repartían a todos, según las necesidades, para que nadie tuviera falta de nada, ¿no? Bueno, empezó a haber una situación bien tremenda y bien difícil, y es el último punto. Hay que cuidarnos de la codicia. Y aquí entra Hechos 4, 36, 37. Mira cómo dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, y que era levita y era natural de Chipre, como tenía una heredad, fíjate lo que hizo Bernabé, la vendió y trajo el precio a los pies y lo puso a los pies de los apóstoles. O sea él lo que la vendió, le dieron $10,000, esos 10,000 se los dio a los apóstoles, lo puso a los pies de los apóstoles. Bueno, pero más adelante, esta práctica se volvió algo importante en la iglesia primitiva dentro de las experiencias, y vean lo que pasó. Pero cierto hombre llamado Ananías, este es otro hombre, ya no es Bernabé, con Zafira, su esposa, vendieron también una heredad, vean, lo mismo que le pasó a Bernabé, pero sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. O sea, ellos vendieron también en $10,000, pero dijeron, bueno, vamos a dar nomás 5,000, ¿no? Y los otros 5, pues los vamos a invertir o a ver qué hacemos. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Ahora, esto no significa que esté mal, no significa que esté mal. Significa más bien que debemos de tener cuidado con la codicia. Porque ¿qué fue lo que pasó aquí? Lo que realmente el Espíritu Santo vio en ellos es que codiciaron cuando tenían en sus manos ya el precio de la heredad. Por eso sustrajeron. Y la esposa, pues no dijo nada, ¿verdad? Siguió al esposo en ese sentido. Ahora, Hechos 5:3 nos dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Aquí la Biblia no nos da más detalles. Nomás nos dice que trajeron solo una parte y la pusieron a los pies de los discípulos. Pero ¿qué tal si Ananías cuando lo trajo le dijo, mira, vendí la heredad en 5,000 y te la traigo? O sea, echó mentiras. Eso no nos lo dice la Biblia. Pero sí nos dice la Biblia que Pedro, conociendo el corazón de Ananías y el corazón de Zafira, ellos estaban mintiendo al Espíritu Santo. Y dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué sustrajiste? Por eso les digo, no está malo en sustraer, sino en la actitud. Algo hizo que no nos deja ver tanto la Biblia, pero esto nos permite ver que Pedro se dio cuenta
en la actitud, en el corazón de Ananías. ¿Sí? Ahora vean, o sea, encontró codicia, pues. Hechos 5:4 nos dice, reteniéndola, no te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. O sea, le está haciendo ver a Ananías esta situación. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y entonces, ya sabemos lo que pasó, ¿verdad? Murió fulminado en ese momento. Entonces, hay que cuidarnos de la codicia, ¿sí? Y confiar más en Dios. Cerramos nuestra clase diciendo lo que dice 2 Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, hermanos, nunca nos ha faltado nada. Abundéis para toda buena obra. ¿Sí? Y tenemos un comentario bíblico que nos dice que su benevolencia testificaba que no habían recibido en vano la gracia de Dios. ¿Qué podía producir semejante liberalidad sino la santificación del Espíritu Santo? En ojos de los creyentes y de los incrédulos, este es un milagro de la gracia. Es decir, en nosotros no debe haber codicia, porque poderoso es Dios. Amén. Para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Amén. A fin de que teniendo siempre todo lo suficiente. Amén. Abundemos para toda buena obra. Amén y amén. ¿Qué te parece? Así que, bueno, mis hermanos, esta es la clase del día de hoy para nosotros, ¿sí? Y bueno, solamente recapitulamos. Hay que perseverar unidos, hay que ir de la confusión a la unión, hay que perseverar en la doctrina, hay que cultivar, ¿verdad? La plantita, la comunión fraternal, hay que compartir y orar juntos, y está hablando de compartir nuestras comidas, nuestro pan, nuestra agua, todo, ¿verdad? Y hay que cuidarnos de la codicia, sabiendo que el Señor nos da todo lo necesario para poder subsistir. Entonces, esta es la clase del día de hoy. Qué bonita es la experiencia de la unidad en la iglesia primitiva. Dios permita que nosotros podamos vivir esta experiencia también. Y aunque no estamos ahorita juntos en un sentido, ¿verdad? Podamos hacer lo posible por empezarlo a vivir, incluso antes de que volvamos a reunirnos, hermanos, ¿verdad? Incluso antes de que volvamos a reunirnos. Muy bien, ¿algún comentario final? Cerramos nuestra grabación para que ya se quede hasta aquí grabado. Y si hay algún comentario,